Síntoma, la clasificación, forma en la que se disemina esta enfermedad. Ahora nos vamos a ir pasando a la patología premaligna y maligna de útero en realidad, ¿no? Del útero. El útero tiene dos porciones, el cuello y el cuerpo. En este caso nos vamos a hacer cargo del cuerpo. El cuerpo uterino, desde la parte más superficial a la parte más profunda, tenemos el perimetrio, miometrio y endometrio. Estas tres capas del cuerpo uterino tienen mucha cantidad de receptores de estrógeno y progesterona, pero de estas tres capas, perimetrio, miometrio y endometrio, el endometrio es el que tiene mayor cambios cíclicos en la vida reproductiva de la mujer en etapas reproductivas, si vale la redundancia. Entonces, nos vamos a hacer más cargo del endometrio. El miometrio, los tumores dependientes del miometrio son los miomas y los sarcomas, porque como es de tejido conjuntivo y muscular se va a denominar sarcoma. Muy raros, poco frecuentes, la patología maligna. Por tal motivo, más que todo nos vamos a buscar a patología del endometrio. El istmo, que es el lugar que separa el cuerpo del cuello uterino, diferencia dos regiones muy especializadas. El endometrio es el tejido que tiene la capacidad de poder recibir al blastocisto para que pueda crecer y no se rompe el útero ni tampoco lesiona el miometrio. En aquellos casos de legrados, procedimientos que hayan hecho raspados, ameos, inflamaciones, pueden predisponer a implantaciones anómalas del blastocisto. Del istmo para abajo, el canal endocervical, si muy bien tiene mucha similitud con el endometrio, este canal endocervical no tiene las mismas características cíclicas que el endometrio. El endometrio se descama cada mes, el endocervix no se descama. El endometrio tiene glándulas, el endocervix tiene glándulas también, pero sus características son totalmente diferentes. Lo que sale de la menstruación es todo esto que es endometrio. El endocervix no se menstrua, por más que tenga receptores de estrógeno, progesterona, este endocervix no se va a descamar. Lo que se descama es el endometrio. Entonces vámonos un poquito más a la ultraestructura de ese endometrio. Al tener receptores de estrógeno y progesterona, va a tener capas. Una capa basal, que tiene receptores de estrógeno y progesterona. Esta capa basal es es donde se encuentran las células madre de todo el endometrio. ¿Qué quiere decir? Si lastimamos esta capa basal, lastimosamente no vamos a tener un endometrio. Eso es lo que sucede en los degrados y los síndromes de Asherman. Lastiman mucho la capa basal y al último no tenemos un endometrio que menstrue la paciente. La capa funcional son los cambios cíclicos que van a tener hormonalmente la mujer en su etapa reproductiva. La capa basal, bajo estímulos de estrógeno, hace que se vaya engrosando y haciendo un endometrio proliferativo. Cuando viene la ovulación, va a empezarse a estimular por la progesterona este endometrio y vamos a tener un incremento de las glándulas y estas células endometriales se van a cargar de glucógeno y van a pasar a una etapa de endometrio secretor, porque va a tener mayor cantidad de glándulas y va a empezar a producir mayor cantidad de moco y se va a concentrar el glucógeno. Entonces, endometrio proliferativo y endometrio secretor. Cuando hay una deprivación hormonal, deprivación quiere decir que no hay estrógeno ni progesterona, bloquea y se va a degenerar el cuerpo lúteo
mujer va a menstruar es la capa funcional. La capa funcional tiene una capa esponjosa y una capa compacta. Los dos se van a desprender en cada ciclo sexual de la mujer. Aquí tenemos el ciclo sexual de la mujer. El hipotálamo, por un estímulo ambiental, genético y alimenticio, va a tener un momento en el que va a empezarse a liberar la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona liberadora de gonadotropina, vuelvo a repetir, por el ambiente, por la alimentación, por su genética, va a empezar a hacer los ciclos sexuales. ¿Qué quiere decir? Puede ser a los 12 años, 13 años, 10 años, o sea, viene la menarca, que quiere decir primera menstruación. Hormona liberadora de gonadotropina con pulsos lentos, pulsos lentos, hace que la adenohipófisis libere hormona folículo estimulante. La folículo estimulante va a los ovarios y empieza a estimular folículos y a las células de la granulosa para que la granulosa empiece a producir estrógeno. En el endometrio, este estrógeno, después de que ha venido la menstruación, la capa basal es estimulada por el estrógeno y empieza a haber una etapa del endometrio que se denomina fase proliferativa. Mucho estrógeno más folículo estimulante hace que los pulsos de la hormona luteinizante sean más rápidos y empieza a liberarse hormona luteinizante. La hormona luteinizante estimula al folículo para que se produzca la ovulación. Este ovocito secundario en metafase 2 va y está buscando que pueda ser fecundado. Pero este no es el caso del tema, ¿no? Nos quedamos con las células de la granulosa junto con las células tecales. La hormona luteinizante hace que las células de la granulosa y las células tecales empiecen a transformarse en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a empezar a producir estrógenos, pero mayor cantidad de progesterona, o sea, ambos producen. Este cuerpo lúteo hace que las células endometriales que estaban en una fase proliferativa empiecen a pasar a la fase progestacional o secretora, cualquiera de los dos, como quiera denominarlo. Lo que quiere decir que va a haber mayor cantidad de glándulas, secreción de moco y acumulación de glucógeno en este endometrio. Va a tener las dos capas, capa basal, capa funcional, con sus dos componentes, capa esponjosa y capa compacta. Al haber mucho estrógeno y progesterona producida por el cuerpo lúteo, sube al hipotálamo y lo bloquea, porque se empieza a acumular estrógeno y progesterona y ¡plum!, lo bloquea al hipotálamo, lo detiene, le hace un feedback negativo, se corta. Al no haber hormona luteinizante, ya no hay hormona luteinizante y el cuerpo lúteo empieza a degenerar. Al degenerar ya no libera ni estrógeno ni progesterona. Al no haber estos dos estímulos, empieza la menstruación por deprivación. Entonces, es muy interesante esta forma de cómo funciona el cuerpo de la mujer hormonalmente en los ciclos sexuales que tiene cada mes aproximadamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la capa basal tiene también una insinuación. Todo el endometrio tiene su insinuación. Tiene las arterias espirales. Por su forma en la que van, son denominadas arterias espirales. Estas van a insinuar al endometrio. Entonces, después de haber hecho una pequeña introducción de cómo está conformado el útero, cuáles son las partes del útero, de dónde a dónde es el cuerpo del útero, qué es lo que menstrua a la mujer, vamos a empezar a ver la primera patología, que es los pólipos endometriales. Estos pólipos endometriales, como su nombre dice, son tumores dependientes del endometrio, generalmente de una localización muy focal.
muy focal y va a empezar a tener cierta implantación que puede ser sesil o pedicular, que quiere decir con una montaña o con un pequeño pedículo, ¿entienden? En su implantación es dependiente totalmente del endometrio, parcial o totalmente, pero siempre va a ser dependiente del endometrio, como su nombre dice, ¿no ve? Pólipo endometrial. ¿Cuáles son las características que va a tener? Van a aparecer entre los 30 a 60 años, alrededor de la perimenopausia, porque hay ciertos cambios hormonales. Y uno de los signos y síntomas que tienen estos pólipos endometriales son los famosos sangrados uterinos anormales. La paciente puede decir, tengo 38 años, mis menstruaciones son cada 28, pero menstruaba 5 días, pero ahora en los últimos 2 meses menstruo 10 días. Si ustedes recuerdan, lo normal de una mujer es menstruar de 2 a 7 días, ¿no? Eso es el rango normal. Pero esta paciente está teniendo un sangrado uterino normal porque menstrua 8 días o hasta 10 días. No mucha cantidad, pero sí menstruó más de lo que normalmente menstrua. Habíamos indicado que pueden tener características sésiles o pediculares. Siempre van a tener una característica que son dependientes del endometrio. Histológicamente van a tener glándulas también en su componente, glandulitas que están ahí. Y otro que, si ustedes se dan de cuenta, van a tener, aparte de tener la capa basal, van a tener una arteria nutricia que va a estar ahí en su interior. Histológicamente, dependiendo qué componente sea predominante, vamos a tener aquellos que tienen más que todo glándulas, que nosotros vamos a denominar pólipos funcionales o pólipos adenomatosos. Adeno quiere decir glándulas, adenomatosas, o sea, quiere decir que tienen mayor cantidad de glándulas. El otro son pólipos que no tienen mucha cantidad de glándulas y son más de tipo estromal, fibroso. Eso lo vamos a denominar pólipos adenomiomatosos, mio parecía de músculo, por su semejanza a los fibromas, por eso le denominan pólipos adenomiomatosos. Y el otro, que aparte de tener uno de los dos componentes, muchas glándulas o mucho estroma, siempre vamos a tener un componente vascular. Va a tener su arteria nutricia, como aquel que le está dando energía a ese ventilador. La parte central es el que le va a dar energía y el vaso sanguíneo es el que perfunde a ese pólipo. Forma una estancia vascular, un ovillo, se acumulan ahí gran cantidad de arterias espirales. Si muy bien son raras sus características para volverse malas, tenemos menos del 5% de que se vuelva maligno. Aparte de ser pólipos endometriales, tenemos un 30% que pueden aparecer pólipos endocervicales que tienen casi las mismas características. 33% van a estar asociadas a pacientes que están tomando terapia de sustitución hormonal, o sea, alrededor de la perimenopausia. Y un gran porcentaje puede que esté tomando 60% el tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? ¿Alguien sabe qué es el tamoxifeno? ¿Por qué tienen eso en su mente? El tamoxifeno no es un inhibidor de la aromatasa. El tamoxifeno es un análogo de los estrógenos. Pero es un análogo de los receptores
receptores del estrógeno. ¿Qué quiere decir? Lo malo protege muy bien la glándula mamaria. Lo malo es que al bloquear los receptores de estrógeno en la glándula mamaria, que es porque utilizamos por el riesgo de cáncer de mama, el otro es que lastimosamente estimula el endometrio, protege la glándula mamaria, pero estimula el endometrio. Entonces, por tal motivo, esta hormona tiene un efecto doble. Protege contra el cáncer de mama, pero puede producir cáncer de endometrio. Por eso siempre aquellas personas que toman tamoxifeno se hacen controles periódicos para poder evitar que pueda aparecer estos problemas: pólipos endometriales, hiperplasia o cáncer de endometrio. Factores de riesgo para tener los pólipos: hipertensión, obesidad, la edad y el uso de tamoxifeno. Pacientes hipertensas no tienen una buena vasculatura, tienen áreas de vasoespasmo. Si nosotros muy bien sabemos que la presión arterial se toma en el brazo, ¿solamente la presión está elevada en este lugar o es en todo su organismo? ¿Solo aquí? ¿O en todo el organismo? En todo, ¿no? Esto incluye las arterias del endometrio. Son lugares donde hay espasmos continuos de acuerdo al estrés, de acuerdo a los receptores de estrógeno, que va a haber áreas con hipoxia y necrosis, donde no va a haber otras áreas que no van a tener ni necrosis ni hipoxia. Por tal momento, en la menstruación va a haber zonas que se desprenden parcialmente, zonas donde se desprenden totalmente del endometrio y zonas donde no se desprende el endometrio. Mes tras mes, tras mes, tras mes, y se va a empezar a formar una protrusión, se va a acumular ese endometrio y va a formar el pólipo. ¿Verdad? Los factores hormonales van variando de acuerdo a la edad de la paciente. ¿Qué quiere decir eso? Por su edad, la paciente va a tener desequilibrios hormonales cuando más está cerca a su menopausia. Va a haber momentos en los que va a subir, va a haber momentos en los que va a bajar, va a haber momentos en lugares donde va a estimular parcialmente el endometrio, va a haber lugares donde los va a estimular totalmente y algunos nada. Por ese motivo va a haber momentos en los que no se van a desprender el endometrio. Esos lugares donde no se desprende tal mes, otro mes y otro mes, van a empezar a formar los famosos pólipos. La obesidad. La grasa que se encuentra acumulada en el tejido subcutáneo, gracias a la aromatización periférica de esta hormona, de estas grasas, va a empezar a haber un incremento de estrógeno. De acuerdo a los receptores que se encuentran en el endometrio, igual va a haber lugares donde van a estar bien estimulados, moderadamente estimulados o muy estimulados ese endometrio. Por tal motivo, igual va a haber zonas donde se van a ir acumulando más cantidad de endometrio que en otras zonas donde no se acumula nada de las células endometriales. Y el tamoxifeno es lo mismo. Es un estímulo difuso del endometrio, donde de acuerdo a los lugares donde exista alguna lesión, inflamación, lugares de hipoxia, va a haber áreas que no se van a desprender. Entonces, todos estos factores de riesgo simplemente hacen que existan áreas que no se desprenden del endometrio en la menstruación. Mes tras mes se van a ir acumulando una capa, mes tras mes se van a ir acumulando dos capas, mes tras mes y así sucesivamente. Las cosas microscópicas nuestros ojos no lo ven, pero mientras más van pasando los años, se van a ir acumulando hasta el momento que se va a volver macroscópico. ¿Entienden? Y al ser macroscópico
vamos a tener dos formas en las que se van a presentar estos pólipos endometriales. Aquellos casos asintomáticos, aquellos donde la paciente viene solo para su control periódico de una ecografía transvaginal, donde dice: no me he hecho mis controles, doctor, hace más de 2 años y quisiera hacerme. Podemos ver en la ecografía un pólipo. Y aquellos casos donde son sintomáticos, que son la mayoría, y de acuerdo a los síntomas que va a tener, que son 2, puede ser por hemorragias o también denominados sangrados uterinos anormales, o aquellos casos donde va a existir dolor. Sí, perdón. Entonces, 2 formas, como sangrado uterino o como dolor. Los sangrados pueden ser poco intensos, solamente en días se incrementan, o el volumen incrementa. Antes manchaba un paquete, ahora mancho más de un paquete, pero estoy tranquila, solamente es cada vez que viene mi menstruación. Sangrados postcoital después de tener relaciones sexuales, y el dolor. El dolor puede ser leve, donde puede ser un dolor sutil, que va a ir aumentando en el transcurso de los años, pero puede haber un momento que el pólipo puede ser muy grande, mayor a 2 centímetros, y el útero se siente incómodo, se siente ocupado por ese pólipo y va a quererlo expulsar. Al querer expulsarlo, va a empezar a producir una dilatación del cuello uterino, como para un trabajo de parto. Entonces los síntomas van a ser similares al trabajo de parto: dolor y sangrado. Entonces va a haber un momento en el que lo puede expulsar totalmente, pero como ustedes recuerdan, tiene una base de implantación. Cuando colocamos el espéculo podemos observar un pólipo en el cuello uterino que está protrudiendo, como un pólipo parido por sus formas, que ha tenido contracciones, sangrado y dilatación cervical. Por eso lo denominamos pólipo parido. Entonces, esos pólipos muy generalmente se pueden observar. Pensaba que estaba usando la máquina. Entonces, de acuerdo a los datos clínicos que nosotros encontramos, los estudios para hacer el diagnóstico, tenemos el ultrasonido. Después de haber confirmado que realmente tiene un pólipo, podemos hacer 2 formas de tratamiento. En los países del primer mundo tenemos la histeroscopía, su costo es mayor, se necesita el equipo, se necesita la habilidad, y dependiendo las características del equipo puede hacerse en consultorio o en quirófano. Y el famoso legrado uterino, que se especializa todavía en países subdesarrollados, donde no tenemos todavía el equipo, la histeroscopía, porque se necesita la tose, el histeroscopio y todo eso, ¿no? Y si no es el legrado uterino, también podemos utilizar el apnea, cualquiera de los dos. Entonces, los datos clínicos, sangrado uterino, dolor pélvico o solamente con un control ginecológico, siempre observen la ecografía. Siempre ven la imagen, como cuando ustedes se sacan selfies con sus amigos cuando van de viaje, o con su familia cuando están en una fiesta, o con su pareja cuando están yendo al cine. Siempre la ecografía es lo mismo, son selfies o fotos en diferentes perfiles, de frente, de costado, medio inclinado. La cuestión que nos está mostrando todos los componentes que nuestros ojos no pueden ver,
por medio del ultrasonido. El útero, la vejiga, aquí tenemos todo lo que corresponde a la cavidad uterina. Vamos a ver una imagen hipoecogénica sondeada por una imagen hiperecogénica. Hipo quiere decir que está más oscuro, hiper muy claro. No es muy difícil. Tenemos esto, ¿no? Ahí, si ustedes observan esta ecografía, tenemos el miometrio, tenemos una imagen lineal hiperecogénica rodeando a una imagen hipoecogénica. El ecografista puede decir pólipo endometrial. Para confirmar, antiguamente se hacía una histerosonografía. Histero quiere decir útero. Sonografía es una descripción gráfica por medio del ultrasonido de ese aparato reproductor y le colocaban líquido para que podamos diferenciar esta imagen de esta imagen. ¿Líquido para qué? Para que por las ondas ultrasónicas del transductor del ecógrafo nos permita ver y delimitar la imagen que se encuentra dentro de la cavidad. Esta colocación del líquido no era muy cómoda para el paciente. Es doloroso, incómodo. Ojo que el ecografista no siempre es ginecólogo, debe colocar una sonda dentro del cuello uterino, solución fisiológica, pasarle por medio de una jeringa o algo. La cuestión es que debe haber líquido dentro de la cavidad uterina. Eso era antes. Ahora, ¿en qué momento del ciclo de la mujer existe líquido dentro de la cavidad uterina? Líquido quiere decir, puede ser transudado, puede ser exudado, puede ser sangre, puede ser linfa, pero tiene concentración de agua. ¿En qué momento la mujer existe un poco de sangre líquida? Durante la menstruación. La sangre tiene su componente agua, ¿eh? Y algunos ecografistas todavía no comprenden cuando a veces les decimos hacer la ecografía durante la menstruación. Muchos ecografistas dicen, no se hace la ecografía transvaginal cuando la mujer está menstruando. No más aún cuando sospechamos un pólipo endometrial debemos hacer durante la menstruación para evitar hacer la histerosonografía, que era colocar líquido dentro del útero, por la incomodidad, por la falta de espacio, por el equipo que se necesita, por el espéculo colocando dolor y todo eso, ¿no? Toda una hazaña que tenía que hacer el ecografista para poder colocar líquido o un poco de líquido dentro de la cavidad. Uno de los momentos para poder observar los pólipos son las ecografías durante la menstruación. Otro estudio que podemos utilizar de la ecografía es ver el Doppler. Doppler, hay Doppler vascular, ¿no? Que simplemente nos está diciendo que por medio de colores vamos a observar si tiene vasos o no tiene vasos, es el tumor que estamos observando. Y si ustedes recuerdan, fisiológicamente un pólipo va a tener sus vasos, si ustedes recuerdan. En diapositivas, hace unos 15 minutos aproximadamente, hemos dicho que el endometrio tiene células basales, su arteria basal y las arterias espirales. Y si ustedes son un poco observadores, ese ultrasonido, ese Doppler también muestra arterias en forma espiral. Siempre también recuerdan ustedes que les dije que todo tumor necesita, cuando pensamos en algo maligno, necesita vascularización. Muchos de los ecografistas, porque vuelvo a repetir, no todos son ginecólogos y no todos van a haber visto lo que corresponde a fisiología de un pólipo,
Pero cuando ven un tumor dentro de la cavidad que tiene vascularización, lo primero que van a pensar que puede ser maligno. Y en su reporte ponen tumor de 6 milímetros o de 10 milímetros, bien vascularizado, correlacionado con datos clínicos, neoplasia de endometrio, posiblemente maligno. Y para salvaguardarse, de acuerdo a lo que han dicho, abajito le ponen en letras pequeñas, el ultrasonido es solamente un método de complementación diagnóstica. Toda la responsabilidad pasa para el médico tratante. Correlaciona con datos clínicos, en letras bien pequeñitas. Entonces, algunas veces podemos sospechar en algo maligno, y puede que sea, no es que no siempre va a ser benigno, puede que sea. Por tal motivo, allá nosotros en Bordes, una paciente de 29 años con así una imagen similar, bien vascularizado, como ha dicho, así, posiblemente maligno, hemos hecho una histeroscopía. Se ha traído a una histeroscopista por el riesgo de que pueda sangrar. Hemos entrado, yo estaba como ayudante de la otra doctora, y cuando entramos a ver con el histeroscopio, ni siquiera había el código, no había nada. Por eso vean siempre la imagen, que la imagen corresponda a la persona del informe. Primero, uno de los errores, que la imagen, aquí decía Juanita Pérez, pero en el informe decía Helen Ugarte, un error. Que la imagen no era de la persona que estaba en el informe. ¿Entienden? Siempre tómense el tiempo de observar las ecografías y ver que corresponda a la persona a la que se ha realizado. Porque cuando hemos hecho la histeroscopia ni siquiera había apoyo. En vano han gastado corres, pagos extras, el equipo y nada. En vano. Estábamos todos esperando cambiarlos por si sangraba, inmediatamente hacer una laparotomía para hacer una histerectomía. Pero nada, no meten nada. Siempre ven. Esta es la histerosonografía, solución fisiológica dentro de la cavidad uterina para poder dibujar las características del pólipo y dónde está su base de implantación. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra su base de implantación? Esto es lo que antes se hacía, ahora ya no mucho. El otro, ante la sospecha clínica y la ecografía que nos ayuda a tener más sospecha todavía, la histeroscopía. Vemos la cavidad uterina y al mismo tiempo podemos hacer el retiro del pólipo o al mismo tiempo solamente tomar biopsia para confirmar si es benigno o maligno por sus características. Lo que podemos observar, pólipos glandulares o adenomatosos, pólipos fibrosos o adenoneumatosos, pólipos quísticos por acumulación de líquido y en aquellos casos de pólipos con características malignas por histeroscopía, piel pálida, neovascularización periférica, porque esto no es una vascularización. Aparte de la vascularización central que tienen, existe una neovascularización superficial con áreas de necrosis, hemorragia, débito purulento. Y el tratamiento, tenemos dos opciones. Por la histeroscopía, como estamos observando, retiramos, cortamos y lo mandamos al patólogo. Pero bueno, si no tenemos la histeroscopía y solamente tenemos equipos de legrado o de lameo, hacemos este procedimiento para poderlo retirar. Legrado uterino, raspamos, aspiramos y mandamos al patólogo para que el patólogo nos diga qué características histológicas tiene ese pólipo. Ahora, hacer histerectomía directo a un pólipo, o sea, fíjense, tenemos la imagen de la ecografía pólipo y en vez de estar haciendo la histeroscopía porque tiene un costo o el legrado porque duele y directo hacer histerectomía no corresponde. O sea, un pólipo hacerle directo histerectomía sin tener la histopatología no corresponde, es una
cirugía innecesaria. Algunas veces podemos hacer asustar al paciente diciéndole puede ser un tumor maligno, y claro, por una histerectomía pues vamos a ganar económicamente, pero no es lo adecuado por solamente un pólipo directo a hacer la histerectomía. Entonces lo ideal es siempre la resección por histeroscopía o legrado, y el patólogo que nos diga qué componentes tiene ese pólipo. 5% del riesgo de que se vuelva mal. Otra patología, hiperplasia endometrial. El pólipo era la protrusión del tejido endometrial focal, en tanto la hiperplasia es el engrosamiento del endometrio de forma difusa. Generalmente son por estímulos estrogénicos, ya sea endógeno o ya sea exógeno, algo que estimule ese endometrio. Ahora ustedes van a darse de cuenta que en el ciclo sexual de la mujer, entre el estrógeno y la progesterona, el estrógeno es la potencia, la energía. La progesterona es la que intenta controlar. Le dice, ¿sabes qué? Ya no hagas mucho estímulo. No hagas mucho estímulo, tranquilízate. Baja, para el coche. Porque si solamente la mujer tuviera solo estrógenos, muchas pacientes tuvieran cáncer de mama, muchas pacientes tuvieran cáncer de ovario y muchas pacientes tuvieran cáncer de endometrio. ¿Quién hace que se pueda hacer una homeostasis? ¿Qué es homeostasis? El equilibrio entre los ¿Equilibrio de qué? ¿De los líquidos? Intra y extra. Intra y extra. Del medio interno. Equilibrio del medio interno. Eso quiere decir de todo, ¿no? Si va de todo. La progesterona hace eso. Hace que exista un equilibrio. La descongestiona a la mujer para que no pueda tener riesgo de que se pueda producir algo malo. Si no hay progesterona, lastimosamente, pues va a tener mucho riesgo de que aparezcan cosas malas. La etiología para la hiperplasia, estímulo estrogénico, ya sea con tabletas, parche, inyectable, endógeno o exógeno, cualquiera de los dos. Falta de progesterona, esos cuerpos lúteos que no tienen muy buena funcionalidad. Mala metabolización del estrógeno. El hígado es el único lugar donde se va a desactivar el estrógeno. Si la paciente tiene insuficiencia hepática por alcoholismo, por enfermedad hepática no alcohólica, o sea, de tipo autoinmune, lastimosamente ese estrógeno en su cuerpo no se metaboliza y circula, estimulando. Tratamientos de restitución hormonal o el uso de famoso tamoxifeno. Alrededor de la perimenopausia, mujeres con síndrome de ovario poliquístico no ovulan, por tal motivo al no ovular ese cuerpo lúteo, habrá cuerpo lúteo de una paciente que no ovula. De acuerdo al ciclo que hemos hecho en ese cuadrito de fisiología, de 2 capítulos de fisio, unas 2 diapositivas, ¿habrá cuerpo lúteo si la paciente no ovula? No. Al no haber cuerpo lúteo, ¿habrá progesterona? No, porque ustedes recuerdan que el cuerpo lúteo es el que va a producir progesterona y estrógeno. Ciclos anovulatorios, síndromes de ovario poliquístico, mujeres posmenopáusicas y pacientes tratadas igual con el tamoxifeno para proteger la mama, pero lastimosamente estimula el endometrio. O sea, factores hiperestrogénicos, cualquier obesidad, hipertensión, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, no haber tenido hijos, nulliparidad, y aquellos que se asocian a esta patología hiperestrogénica que es los pólipos cervicales, la endometriosis y los miomas uterinos.
generalmente andan en par. Mujer que no ha tenido hijos tiene riesgo de endometriosis. Mujer que no ha tenido hijos por largos tiempo tiene riesgo de tener miomas. Mujer que no ha tenido hijos, lastimosamente tiene riesgo de hiperplasia endometrial. Histológicamente hay una clasificación que nos sirve para saber qué riesgo tiene de que se vuelva malo esta hiperplasia endometrial. Vamos a tener a la hiperplasia endometrial simple, que su riesgo de progresión a 15 años es muy bajo, 1%. Simple porque solamente es una hilera de células endometriales, y aquella hiperplasia endometrial compleja, donde ya son totalmente más de una hilera, totalmente distorsionadas en múltiples capas, hiperplasia endometrial compleja, 3% a 13 años. Ahora, cualquiera de los dos, aparte de que sea una sola fila de engrosamiento de las células endometriales o múltiples capas de las células endometriales de hiperplasia compleja, se puede asociar alguna atipia celular de ese endometrio. ¿Qué quiere decir? De lo que, aparte que existen múltiples capas de células endometriales, lastimosamente alguna ya puede ser como una roca y ya no tan bonito como un ladrillo, sino totalmente distorsionado en su forma. Y no solamente en su forma, sino también en su forma de su núcleo. A eso vamos a denominar atipia. O sea, la hiperplasia compleja son esto, múltiples capas, totalmente a veces desordenadas, pero todas las células están iguales. Y la típica es como meterle acá una roca, una piedra, totalmente distorsionado, totalmente anormal sus contornos, no son lineales, son desiguales, están construyendo, su núcleo es totalmente alterado. Como cualquiera de los dos, sea una hiperplasia simple o una atipia 1 más 23, 24 al 30% de que en 11 años se vuelva cáncer ese momento. Hiperplasia endometrial compleja más su atipia, 3 igual lo mismo, entre el 30% de que pueda volverse en cáncer a 11 años. O sea, tiene más posibilidades de que se pueda volver cáncer. Solamente cuando ya le apellidamos. Su nombre es hiperplasia endometrial simple, pero su apellido es atípica, ya lo arruinó totalmente todo. Para que puedan entender. Y espero que se pueda entender. Solamente, si no tienen atipia, 2% a volverse en cáncer. 25 al 30% en volverse en cáncer al apellidarlo con atipia. Hiperplasia simple, hiperplasia compleja, con o sin atipia. La clínica de la hiperplasia es de tipo sangrado uterino anormal, con metrosagias. ¿Qué quiere decir? Y vamos a tomar en cuenta un ejemplo. Paciente de 38 años, abogada, estudia bastante, pero también le echa unos cuantos drinks con los jueces y sus menstruaciones totalmente irregulares, no tiene hijos, es hipertensa, tiene mamá diabética, ya que lastimosamente falleció por una falla cardíaca, pero tiene antecedentes que tenía diabetes. La paciente dice que sus menstruaciones siempre han sido irregulares, desde lo que ella recuerda, siempre. No han tenido hijos porque necesita estudiar y por el momento para ella no es la edad adecuada para tener bebés. Pero ha venido a la consulta porque desde hace 3 meses no menstrua. Se ha hecho prueba de embarazo negativo, 3 meses no menstrua. La doña dice, pues yo estaba tranquila porque me dolían mucho mis menstruaciones y como no he menstruado, pues dije, qué bueno, ya no me duele. Un mes, pasó otro mes, ya no me duele. Qué bien. Pero lo malo es que un día antes de lo que vino a consultar, presentó un sangrado masivo, una metrosagia.
Y lo que piensan ellas siempre, ¿no?, es que de lo que no han menstruado se ha acumulado y eso ha salido. De alguna forma tienes razón, Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ustedes son estudiantes de 10º semestre y vamos a meter a toditos los estudiantes. Ella es una célula endometrial, todos son endometriales. Vienen más estudiantes, se llenan, más células endometriales. Existe una hiperplasia. Vamos a llamar a todos los semestres que se vayan viniendo acá. Este es el orificio cervical interno y al otro lado el externo. Cuando ya vamos a empezar a rebalsar porque somos muchas células endometriales, van a empezar a salir por el lugar donde es más débil, por el orificio cervical interno. Por eso es la fisiopatología de la hiperplasia endometrial. Mucho engrosamiento de las células endometriales. El miometrio es un músculo duro, firme, que tiene fuerza. No se va a hacer ganar por células. Lo primero que van a hacer es lo primero que va a estar saliendo células endometriales asociadas a sangrar. Entonces la paciente va a tener una metrosagia clínica, mucho sangrado. El diagnóstico se puede hacer por degrado y la recomendación para el diagnóstico de la hiperplasia es hacer un degrado fraccionado. ¿Por qué fraccionado? ¿Fraccionado qué quiere decir? Sacar en una primera porción un pequeño raspado de las células endocervicales y en la segunda oportunidad sacar otro raspado de las células endometriales. ¿Por qué? Porque el patógeno, si por alguna razón sale algo malo en alguna de las dos muestras, no va a poder saber a cuál corresponde. Por eso, el primer raspado de estas células endocervicales debe estar muy bien identificado. Células endocervicales. Y el segundo frasco que se va a enviar son células endometriales. El cáncer de cuello uterino, es viral. ¿No? Yo creo que sí, es viral. El cáncer de endometrio es hormonal. Entonces, el diagnóstico es totalmente diferente y el manejo es totalmente diferente. El cáncer de endocervix es viral. El cáncer de endometrio es hormonal. Entonces, solamente que el patólogo en los dos va a ver glándulas con atypia y nos va a decir maligno. Pero por eso debemos dar dos fracciones, porque el tratamiento es totalmente diferente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico por ecografía o la sospecha de la hiperplasia endometrial? Lo normal en la posmenopáusica es este endometrio que tenga un grosor normal de 2.5 a 5. ¿Qué quiere decir? Mayor a 5 es anormal en la posmenopausia cuando se mide por ecografía el endometrio. O sea, si te dicen un endometrio en la posmenopausia de 7 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, es hiperplasia endometrial en la posmenopausia. En la etapa reproductiva, lo normal por ecografía de ese endometrio es de 5 a 8 milímetros. Pero decirle 9 y 10, muchos raspados se han hecho innecesarios, porque por el pulso del ecografista, un poquito más allá, un poquito más acá, los milímetros nos hacen falta. Estar raspando a muchas mujeres en edad reproductiva no era bueno. Por tal motivo, para denominar hiperplasia en la etapa reproductiva va a ser mayor a 10 milímetros. ¿Entienden? 10 milímetros, o sea, ¿qué quiere decir? 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Es una hiperplasia endometrial por ecografía. Por ecografía estamos hablando. ¿Me entienden? Entonces, debemos medir el endometrio. Posmenopausia 6, 7, 8, 9, 10 milímetros es hiperplasia. En edad reproductiva 10, 11, 12, 13, 14, 15 es hiperplasia. Entonces, la pregunta en el examen puede ser: por ecografía, si el endometrio mide 9 milímetros, ¿es hiperplasia?
Mayor a Porque 10. algunos dicen, pero doctor, en la diapositiva está, doctor. Y estamos hablando acá, ¿por qué no se hacen de grados en 9 o en 10? Porque muchos, por solamente milímetros, y a una mujer en edad reproductiva estar raspando, le causaba problemas, pues podíamos raspar las células basales por muchas veces. Por eso, como límite se ha puesto de 10 milímetros. 11 es hiperplasia, 12 es hiperplasia y 13, 14 es hiperplasia será 10 milímetros. ¿Sí o no? Porque luego cuidado que en el examen, pero doctor, usted ha dicho. No estoy diciendo igual o mayor a 10 milímetros. Cuando diga igual o mayor, hay que decir incluye 10 milímetros. Estamos hablando mayor a 10 milímetros es hiperplasia. La clínica, la histeroscopía, sangrado, patologías malignas de endometrio, un adenocarcinoma de endometrio, hay que sospechar que no sea de endometrio y sea endometrial, debemos tomar muestra. Mucho riesgo de cáncer por ecografía, células endometriales bien vascularizadas y en la posmenopausia mayor a 5 milímetros. 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros y así sucesivamente. Está aplicado.